Muy buenos días, este es su programa Antena Internacional, el programa que le trae el análisis de los principales acontecimientos mundiales. Hoy viernes 4 de diciembre tenemos un programa muy especial. El día de hoy nos acompaña acá en nuestros estudios el señor Julián Wilches. Él es exdirector de Política contra las Drogas de Colombia y está acá en Lima justamente acompañándonos porque está participando en un foro organizado por diversas instituciones, encabezado por la Universidad Católica, el foro en el futuro de las políticas de drogas en el Perú y la región. Señor Wilches, muy buenos días y gracias por estar acá en nuestro programa. Fabián, muchas gracias por la invitación, buenos días. Bueno, vamos a revisar las políticas, ya que tenemos acá su presencia, vamos a revisar las políticas de la región en la lucha con este flagelo. Hace 20 años era muy fácil decir que había una especie de división geográfica de lo que es el problema de la producción de la cocaína, ¿no? Países como Perú y Bolivia producían la hoja de coca, países como Colombia se encargaban de procesarla y convertirla en pasta básica o cocaína puro. México se encargaba de comercializarla y los que lo consumían eran justamente los países del norte encabezados por Estados Unidos. Dentro de este esquema de división geográfica de la producción de coca, ¿qué nos queda el día de hoy? No mucho. El negocio de las drogas, el mercado ilegal de las drogas ha cambiado radicalmente en los últimos 20 años. Hoy no podemos hablar de esa falsa dicotomía entre países consumidores y países productores. Hoy en día todos los países de la región en Latinoamérica son países consumidores, son países de tránsito, son países receptores de drogas producidas en China, en la India, donde se maquilan las drogas que se diseñan en los países de Europa, por ejemplo. Holanda diseña unas drogas de síntesis, o los holandeses, más que Holanda, los holandeses diseñan estas drogas, se maquilan en el Asia y terminan en nuestros países, donde ya somos consumidores de drogas de síntesis. Entonces esa falsa dicotomía es una falsa dicotomía ahora. No es cierto que tengamos esa realidad de hace 20 años de países productores y consumidores. Ahora, ¿cómo se está estableciendo la cadena? Porque existe una cadena muy fuerte. Sí. Por ejemplo, uno de los grandes cambios que han habido en estos 20 años es la desaparición de los carteles colombianos y la aparición de los mismos carteles, no son los mismos, los mexicanos, con mucho poder económico y con unos tentáculos que llega a toda la región y que trae una serie de consecuencias de alta criminalidad en la región. ¿Cómo es que desaparecen los carteles colombianos y brotan los carteles mexicanos? Mire, si en algo ha sido exitoso Colombia, es en haber enfrentado a los grandes carteles que en los años 80 y 90 enfrentaron al Estado, enfrentaron a la sociedad. Teníamos bombas en los centros comerciales dirigidas a civiles con el único propósito de enfrentar a la sociedad y al Estado. Y durante años nos concentramos en desarticular esos carteles. Colombia ha desarticulado todos los carteles. El cartel de Medellín, el cartel de Cali, el cartel del norte del Valle, el cartel del Atlántico. Y cada vez más estos grandes carteles se fueron convirtiendo en pequeñas organizaciones. Estructuras criminales con poder de fuego, con poder de corromper el Estado, de cooptar a la sociedad, pero con menos poder, con menos que lo que tenía antes, porque además participaban en una proporción mayor en la cadena del narcotráfico. Es decir, Pablo Escobar podía controlar los lugares donde se sembraba la coca o cómo ingresaba la hoja de coca desde Perú y Bolivia, hasta cómo se distribuía la cocaína en las calles de Nueva York. Hoy en día un narcotraficante colombiano no tiene esa capacidad y se concentra en esos eslabones que generan menos valor agregado, por lo tanto menos ganancia. Y en cambio, donde queda más ganancia es en el proceso de tránsito hacia los países del norte. Y es ahí donde entran los carteles mexicanos, que empiezan a percibir esas rentas ilegales, a ganar más espacio en el negocio, y por eso tienen esa amplia capacidad de fuego que tienen los carteles mexicanos. Miren, Colombia en los últimos 15 años ha tenido 76.000 muertos por cuenta de la guerra contra las drogas. Esa es una cifra que se calcula en la misma cantidad de muertos, 76.000, pero ya no en un periodo de 15 o 20 años como en el caso de Colombia, sino en un periodo de
7 o 6 años en el caso de México. Es decir, esa violencia que ocurrió en Colombia, ahora la vemos en México, con un agravante, y es que yo creo que como hay más ganancias en juego, hay más renta en juego, y es un mercado ilegal. Si a mí me roban un cargamento de cocaína, yo no puedo ir a la justicia a denunciar a alguien porque me faltó a la palabra o a un contrato. Yo tengo que cobrar ese dinero con un poder de fuego. Y como es más renta la que está en juego, pues son más armas y más pistolas también las que son necesarias para mantener ese poder. Claro, porque lo que llama la atención es que, si bien, como bien dices, ya el poder de los carteles ha pasado a México, sin embargo, Colombia sigue teniendo una alta tasa de violaciones de derechos humanos y gente que muere por el crimen organizado. Sí. Colombia ha venido reduciendo durante 10 años, tiene una tasa, viene reduciendo su tasa de homicidios cada año. Bogotá es una ciudad que tiene algo así como 17 asesinatos, 17 homicidios por cada 100.000 habitantes. Eso es muy poco, pero siguen siendo 17 vidas por cada 100.000 habitantes, sigue siendo mucho. Los países del norte de Europa tienen menos de 5 o 6 homicidios por cada 100.000 habitantes. Es decir, tenemos mucho por trabajar. Yo quisiera, Fabián, a propósito de esta pregunta, hacer una reflexión. Hoy en día nos enfrentamos a unas organizaciones criminales que controlan en dónde se siembran coca, marihuana, amapola, controlan en dónde la producen, de qué calidad la producen, cómo la distribuyen, a quién se la venden, en dónde la venden, la calidad con la que la venden. Controlan todo esto y todo esto les genera enormes rentas, enormes ganancias, con las que cometen delitos contra la población. Usted lo menciona ahorita, homicidios, delitos graves. ¿Será que llegó el momento, Fabián, de preguntarse si eso que hoy controla el crimen organizado puede ser controlado de otra manera, puede pasar un poco a las manos del Estado o de los privados? Es decir, hay que hacerse esas preguntas, de forma que no le dejemos al crimen organizado la capacidad de tomar todas esas decisiones que afectan a la sociedad. Usted directamente está aludiendo a la iniciativa de algunos expresidentes latinoamericanos de la posibilidad de poder tener una fórmula y un enfoque diferente, ¿no? Que el Estado compre las drogas en general. ¿Cree que eso podría ser un cambio de química en las ecuaciones que se dan en el comercio de la cocaína en la región? Sí, varios elementos. Uno, no creo que una decisión que se tome en relación con ese tema, si regular las drogas, no creo que sea una bala mágica, una bala de plata que solucione todos los problemas. Los problemas son estructurales en nuestras sociedades, no se va a acabar la pobreza o el crimen a partir de eso, pero yo creo que sí le vamos a quitar oxígeno a ese delito. Sí, hay que regular las drogas o el Estado debe comprar la producción y demás. Yo creo que esa propuesta no está construida. Yo creo que es el momento de hacerse la pregunta de cuáles pueden ser esas opciones y experimentarlo, como lo están experimentando algunos países de la región, Jamaica, Uruguay, Estados Unidos, con el caso de la marihuana. Yo creo que no hay una fórmula mágica, pero creo que los países sí pueden tener mayor grado de autonomía para decidir la política que mejor le convenga a su sociedad. Claro, el caso de Uruguay creo que es un experimento en plena realización. Tengo entendido que faltaba el reglamento para poder implementarlo. Y si esto va a significar un aumento del crimen organizado dentro de Uruguay o no, esta medida tomada por el anterior gobierno de José Mujica. Pepe Mujica y Julio Calzada, que era el secretario técnico de la Junta de Drogas en Uruguay, que estuvo en el foro que realizamos esta semana acá en Lima, promovieron este proyecto de ley que reglamenta el uso de la marihuana, el uso recreativo de la marihuana, inicialmente, ahora también el medicinal. La reglamentación todavía no ha llegado a su fin y por lo tanto ellos no han iniciado el experimento, pero el experimento lo que hace es pasar el control de ese negocio al Estado y permanecen ciertas medidas para aquellos que no jueguen esas reglas del juego. Es decir, si sigue habiendo un mercado ilegal y demás, pues el Estado sigue combatiendo esa ilegalidad, pero sí recoge parte del negocio ilícito, de lo que hoy es el negocio ilícito de la marihuana, para pasarlo a manos del Estado.
y no es nuevo. En Estados Unidos 23 estados tienen regulada la marihuana medicinal, 3 y 4 estados prácticamente tienen regulada la marihuana recreativa, con experiencias muy diversas. En California, por ejemplo, Fabián, lo que hicieron fue quitar la prohibición de la marihuana. Cuando quitan la prohibición de la marihuana, no hay ningún orden nuevo, sencillamente quitan la prohibición. En cambio, en otros estados lo que han hecho es construir una regulación para para administrar el consumo y la producción de marihuana. Bueno, bastante polémica esta propuesta y vamos a ver cómo va el debate en la región para tomarla. Vamos a hacer acá una pausa, señor Wilches, y volvemos aquí en nuestro programa. Muchas gracias. Ya, ¿se encuentra Carlitos? Listo, Carlos. Prepárate. Luchito Suta, mira, te va a trasladar Manrique a Las Palmas. Conversaba con nosotros Mario Casareto Latorre, comandante departamental de Lima Centro, dando cuenta de estos primeros resultados tras las tareas de rescate que se vienen dando en esta parte de la carretera Chayán-Churín, en la provincia limeña de Ollón, en donde hasta el momento hay 4 fallecidos, 4 heridos y las tareas de rescate se toman bastante. Continuamos aquí en nuestro programa Antena Internacional. El día de hoy estamos hablando con el exdirector de Política contra las Drogas de Colombia, el señor Julián Wilches. Señor Wilches, hace también 20 años había la metáfora del globo de aire para poder explicar cómo es que la producción de la cocaína específicamente se producía. Hoy hay nuevos actores que han aparecido lamentablemente como consumidores. Ya no todo el mundo mira a Estados Unidos como el norte, sino también ha aparecido un consumidor importante en la región, como es el caso de Brasil. ¿Cómo ha cambiado el panorama y los flujos de drogas con la aparición de Brasil como uno de los países que más está comprando cocaína en la región? Sí. El efecto globo sigue existiendo, Fabián. El mundo sigue produciendo más o menos, la región andina sigue produciendo más o menos entre 700 y 900 toneladas al año. Hay países que vienen reduciendo su consumo, como el caso de Estados Unidos. Estados Unidos lleva 10 años reduciendo el consumo de cocaína, poco, pero constantemente durante 10 años. Ya, pero hay que aclarar que esta reducción se debe porque consumen otro tipo de drogas. Principalmente las sintéticas. Sintéticas y medicamentos. Lo que llaman los medicamentos para el dolor. En Estados Unidos muere más gente por sobredosis de Oxycontin, que es un medicamento elaborado a partir del opio, como la morfina o la codeína, es un medicamento legal. Hoy en día muere más gente por Oxycontin que por cocaína y heroína sumados. Es decir, es un problema de salud pública mucho más serio que el problema de la cocaína o la marihuana o la heroína. Le cuesta más al país en términos de vidas. Eso pasa en el país del norte y pasa también, es un fenómeno en Europa. En nuestros propios países los consumos varían. En el caso de Colombia hay un auge de cierto tipo de drogas como el LSD, por ejemplo, que es una droga de síntesis actualmente. En un principio era elaborada a partir de un hongo. Y la aparición también del opio, que antes no era conocido en la región, y ya han comenzado a haber cultivos tanto en Colombia como en el Perú. Sí.
con cierta gravedad. Yo agregaría lo siguiente, y es que el mercado de la heroína en el mundo está plenamente abastecido. Los principales productores pues están en Afganistán. La segunda región donde más se produce es México o Guatemala, digamos en México, pero pues va para Guatemala. Y luego viene la región andina, nuestra zona andina. Pero como el mercado está plenamente abastecido por los dos jugadores iniciales, Afganistán y México, pues ¿qué pasa con la producción de la región andina? Se está quedando en la región. Hoy en día en Colombia tenemos identificados varias ciudades con nichos de consumidores que antes no teníamos y que presentan las características similares a lo que le pasó a países como Portugal y España en los años 80, donde hubo una epidemia de heroína que ocasionó a su vez una epidemia de enfermedades como la hepatitis o el VIH. Acuérdese usted, Fabián, que más o menos el 10% de las personas, de los habitantes que tienen VIH en el mundo, lo contrajeron por intercambiar las jeringuillas de drogas de venopunción o que son de inyección. Bueno, entonces está cambiando las costumbres de consumo de las drogas y la cocaína está disminuyendo el consumo en estos países desarrollados. Pero si la droga se queda, gran parte se está yendo a Brasil. Sí. Y Brasil como es un actor importante, vienen 2 eventos internacionales, un evento más internacional, aparte del Mundial de Fútbol, ahora vienen las Olimpiadas. ¿Qué se está haciendo para poder enfrentar el pase de lo que son las drogas de Colombia, de Perú a Brasil, sabiendo que son justamente fronteras de países que somos muy débiles, ¿no? Todavía tenemos en la región estados muy débiles para poder controlar y ejercer toda la soberanía en su territorio. Eso que usted menciona, Fabián, genera preocupaciones diferentes en cada país, además, porque en Brasil hay una fuerte sensación y una fuerte preocupación de los efectos que eso ocasiona sobre la seguridad ciudadana. Allá el problema, digamos, la preocupación esencial es lo que representa el incremento del consumo en el fortalecimiento de las organizaciones criminales que se dedican al microtráfico, porque esos son los que generan la mayor cantidad de violencia. Entonces la respuesta del Estado está orientada en ese mismo sentido. Esa es la gran preocupación, entonces, cómo la policía interviene en las favelas, por ejemplo, con programas que van desde unos muy sociales hasta otros muy invasivos, digámoslo, o con unos roles muy poco usuales, muy poco ortodoxos por parte de la policía. Mientras que en países como Perú o Colombia la preocupación no está todavía tan relacionada a la seguridad ciudadana, no tanto en Perú, en Colombia cada vez es una principal preocupación, la relación entre drogas, consumo, microtráfico. Hay una percepción de inseguridad del ciudadano porque tiene a las organizaciones criminales distribuyendo las drogas, pero además esos son los que también distribuyen armas, los que hacen microextorsión. Entonces no creo que sea un problema tanto de la sustancia como tal, sino del rol que desempeñan esas estructuras criminales en la sociedad. En estos últimos 20 años también se han potenciado los grupos que comercializan este producto debido al desarrollo de las nuevas tecnologías, a que nuestras fronteras por esas mismas tecnologías son más porosas, hay mejor conexión y todas las facilidades para el comercio. Si este ya no es un problema de un Estado único, sino es un problema colectivo, porque también afecta a la violencia en Centroamérica. Ese es un fenómeno que también se ha producido en estos años, en el cual países como Guatemala, Honduras, El Salvador, Honduras ha aumentado la violencia de las callejeras justamente por el mismo motivo. ¿Qué se está haciendo globalmente en la región para poder enfrentar este mal? Yo creo, Fabián, que ahí hay que preguntarse qué hace el mundo para combatir el crimen organizado, qué hacen nuestras sociedades para combatir el crimen organizado, que es una pregunta diferente a cómo combatimos el narcotráfico. Lo hemos combatido como lo hemos combatido durante más de 50 años y estamos donde estamos. ¿Hemos logrado los objetivos? Yo diría que no. El consumo crece, el narcotráfico sigue teniendo la capacidad de corromper nuestros estados, nuestros gobiernos. Pues yo pienso que hay que intentar unas soluciones que pongan por encima al ser humano y no a la sustancia. Yo creo que eso es clave, salud pública, derechos humanos y políticas basadas en el individuo y no en la sustancia. Dicho eso,
pues insisto, el mundo tiene que revisar la política de drogas. El año entrante, en el mes de abril, se realizará la sesión especial de la Asamblea de Naciones Unidas, que analizará específicamente el tema de las drogas. Esto fue algo que pidieron Guatemala, Colombia y México hace unos años, y se va a realizar el año entrante. Entonces, yo creo que ahí el mundo tiene que hacer una revisión concienzuda, con base en la evidencia, que nos dice que si queremos resultados diferentes, tenemos que hacer algo diferente. No podemos hacer más de lo mismo y esperar algo diferente. Queremos responderle mejor a nuestros ciudadanos, seamos más creativos, seamos innovadores. Pero eso no significa, y entonces separemos el tema de las drogas del tema del crimen organizado, que es diferente. Y entonces, ¿qué estamos haciendo en relación con el crimen organizado? Yo creo que el mundo hace mucho en relación, por ejemplo, con el terrorismo, comparte información, pero estamos totalmente básicos en términos de perseguir las finanzas de las organizaciones criminales. No compartimos información de finanzas, por ejemplo. Cero control de armas. Lo volvió a decir Obama la semana pasada con el nuevo tiroteo que hubo. Pero ya para finalizar, ¿no crees que también acá Estados Unidos tiene mucha responsabilidad, porque ni ellos han puesto de acuerdo a una dirección de políticas únicas? Específicamente le digo por lo que ha ocurrido en los últimos años, que cada vez mayor cantidad de estados considera cierto tipo de drogas como legal para fines medicinales o para fines recreativos. ¿Qué mensaje nos trae a la región? Un mensaje de que esto es medicina. Yo creo que ahí hay varias cosas que decir, Fabián. El presidente Santos ha dicho, bueno, ¿yo qué le digo a mis campesinos? Que los estoy llevando a la cárcel, mientras que en Estados Unidos esto es legal. Ahí hay un mensaje complicado. Dos, el hecho de que el cannabis o la marihuana tenga usos medicinales no significa que fumarse ¿cómo les dicen ustedes? Un tacho, un troncho de marihuana sea medicinal. Yo creo que ninguna medicina puede ser algo que se está quemando en la boca. No significa que un troncho sea bueno para la salud, es nocivo, y ese mensaje tiene que ser claro. Lo que pasa es que tiene unos componentes activos que pueden ser usados para mejorar la salud de una persona, que no se consume fumándoselo, se consume en aceites, en resinas, en sprays. Entonces yo creo que ese es un mensaje que le tiene que quedar claro a la gente. Cuando hablamos de regular el mercado de las drogas como una posibilidad que se puede explorar, no estamos diciendo que es que las drogas son inocuas o que vamos a promover el consumo, no. Todo lo contrario, porque reconocemos que tiene perjuicios o representa unas consecuencias negativas para el individuo y para la sociedad. Tenemos que ser más creativos, a ver cómo las controlamos mejor, gastamos menos recursos o mejor los invertimos en lo que hay que invertirlos, en desarrollo, en bienestar, en salud, en garantizar los derechos a nuestros ciudadanos. Dentro de menos de 5 meses, los peruanos vamos a ir a las urnas a escoger un nuevo gobierno. ¿Qué de nuevo podemos plantear en la región? Un nuevo gobierno, un nuevo enfoque con respecto al mismo tema. O digamos, como sugieres, estamos condenados a repetir las mismas políticas con los mismos resultados. Mire, del caso peruano no quisiera referirme mucho al caso peruano, pero le puedo contar lo que pasa en mi país, y es que hay fórmulas mágicas que los candidatos repiten elección tras elección. Inversión social para los lugares donde hay cultivos ilícitos, y uno está poniendo la atención en los cultivos, fortalecer la policía para la seguridad ciudadana. Esos son los lugares comunes. En mi caso, en el caso de mi país, perdón, el 65% de la coca, más, el 70% de la coca está a menos de 1 kilómetro de donde estaba hace 20 años o hace 10 años. Es decir, ni siquiera hemos atendido el problema donde lo tenemos que atender. Si queremos que esas zonas tengan desarrollo, tiene que haber de verdad un control y un compromiso firme por parte del Estado. Esto significa que el desarrollo de esas zonas no puede ser una responsabilidad de una sola entidad, de Senda o de cada entidad en cada país, ¿verdad? De Debida. No puede ser responsabilidad de una única entidad. Tiene que haber un compromiso de Estado para orientar esos recursos a esas zonas, atender unas poblaciones con derechos, con oportunidades.
Bueno, señor Julián Wilches, yo quiero agradecer por su presencia acá en el programa y tenerle una siguiente acá oportunidad en nuestro programa Antena Internacional para ventilar, a ver si hay un avance en la lucha con este flagelo en el mundo. Bueno, muchas gracias a usted, Fabián. Y con ustedes, señores, será hasta el siguiente viernes aquí en su programa Antena Internacional. Muy buenos días.